hacemos también con el resto. Nunca dejamos siempre dejamos en el centro al homenajeado. José Antonio lo hacíamos igual. Bueno, pues reordenado el protocolo, ¿vale? Además, en esta ocasión prima el sentimiento al protocolo. Exacto. Y por lo tanto no hay protocolo que valga cuando se ponen los sentimientos, ¿vale? Buenos días o buenas tardes ya a todos los que, bueno, pues habéis asistido a este acto, a este entrañable acto. Por mi parte, como vicerrector de docencia, lo primero y lo más importante es trasladar la excusa de la profesora Pilar Aranda, de nuestra rectora, que bueno, tenía intención de asistir. De hecho, pues hasta hace una semana prácticamente iba a ser ella la que nos acompañara, pero se encuentra justo ahora, está en Madrid, creo que están terminando un acto que había de presentación, por si alguien todavía no lo sabe, de presentación de la candidatura de Granada para ser la sede del Centro de Supervisión de la Inteligencia Artificial, algo que nos, bueno, pues que nos tiene revolucionados inteligentemente en estos últimos días, y creo que incluso hoy mismo sale de viaje para Croacia, donde también está prevista su participación en otro de los grandes proyectos que también coordina y capitanea la propia universidad, que es todo el tema del proyecto del acelerador de partículas. Se va a firmar, creo que además con la asistencia de los Reyes, bueno, pues el convenio, ¿no?, el acuerdo entre los dos países, entre España y Croacia, para acelerar, nunca mejor dicho también, este proyecto del acelerador. Por lo tanto, bueno, pues la agenda le impide estar esta mañana, pero sí que lógicamente y por tratarse además de quién es el protagonista del que estemos aquí, pues me pedía primero que excusara su asistencia, segundo que agradeciera, sabía de antemano pues la asistencia de tantos compañeros y compañeras, y lógicamente pues que trasladara al profesor Rafael Peinado pues su más cálido agradecimiento, y además pues el hecho de, bueno, pues de que esta facultad en su ciclo de vidas maestras pues haya considerado que sea él hoy el que nos ofrezca lo que es un maestro en la vida. Así que por mi parte, bueno, pues lo dicho, ¿no?, que muchísimas gracias, y que seguro que va a ser un rato en el que vamos a disfrutar mucho y seguramente aprender mucho, tanto del propio Rafael Peinado como de lo que, bueno, pues surja en el contexto de esta reunión. Y bueno, le doy, por completar el proceso, la presentación, la palabra a nuestra decana, la profesora Ana Gallego, que también nos recibe en la casa, en nuestra casa, porque está en nuestra casa. Bueno, muchísimas gracias, señor vicerrector. Voy a intentar no emocionarme. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo propio Vidas Maestras. Decía Borges, cito, que en el orden de la literatura... Es que no te puedo mirar, Rafa. Que en el orden de la literatura, como en los otros, no hay acto que no sea coronación de una infinita serie de causas y manantial de una infinita serie de efectos. No es baladí, pues, que hoy estemos aquí celebrando una de las grandes vidas maestras, y lo digo en mayúsculas, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, la de Rafael Peinado Santaella, efecto de una trayectoria académica excelsa en sus tres ámbitos: la docencia, la investigación y la gestión, causa del reconocimiento, la admiración y la amistad que muchos le profesamos dentro y fuera de este centro. Hay que recordar que con el formato de este ciclo homenajeamos a nuestros maestros y maestras mediante la realización de una entrevista coordinada por un profesor, o en este caso dos profesores, del departamento donde imparte o haya impartido regularmente su docencia, amén de retratar y poner en valor el trabajo sostenido y esforzado de toda una vida intelectual. La entrevista, como sabéis, es grabada y editada por la facultad, archivada en los fondos de la biblioteca y puesta a disposición del público en general en nuestro canal de YouTube.
Nuestro objetivo es claro, desde que lo inauguramos hace ya más de 5 años, 5 años y medio. Dar cuenta del magisterio de nuestros más destacados profesores y profesoras para mostrarles nuestro agradecimiento y retribuirles con el reconocimiento que merecen, ¿no? Como sucede en este caso con el catedrático de Historia Medieval, Rafael Peinado. No me voy a extender mucho en esta presentación, lo importante es que tomen la palabra los conductores del acto y sobre todo el protagonista, los que nos acompañan en la mesa y, por supuesto, Rafa. Pero no me resisto a no hablar en un momento tan especial como el de hoy, además de como decana, como amiga del maestro Rafa, ¿no? Y disculpen el hipocorístico, ¿no? Pero el cariño es lo que tiene, ¿no? Que no se puede esconder. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, desde que lo conocí en Junta de Centro y cuando era vicedecana de Cultura, hace 8 años, Rafa, veo su figura recortada como la de ese maestro emancipado del que hablaba Rancière, aquel que consigue que un estudiante se conozca y piense por sí mismo, adivine, reflexione sobre sus capacidades, desarrolle una actitud crítica y aprenda a ser igual en una sociedad desigual. Rafael Peinado ha educado a decenas de generaciones en el conocimiento medievalista, manteniéndose en el difícil equilibrio entre el trabajo riguroso y la pasión, haciendo gala de una inteligencia o una inteligente combinación de implicación docente, de acervo investigador, ¿no? Basta echarle su currículum, ayer por la tarde estuve empapándome de él, y una gestión impecable, ¿no? Porque su implicación institucional siempre ha sido encomiable. En todos los actos en los que le he visto participar, nunca se ha conformado con la mera comunicación de la información, sino que siempre nos ha transmitido, ¿no? Y yo sé que es algo que no solo he sentido yo, su entusiasmo por la historia, su entusiasmo por la cultura, por la literatura, por Granada, ¿no? También por el Real Madrid. Pero bueno, ni Messi es perfecto, así que se lo podemos perdonar también a Rafa. Al tiempo que ha animado a sus discípulos, ¿no? Y eso también me consta, a desarrollar siempre una mirada analítica y crítica, un posicionamiento político e incentivar una sensibilidad otra, no solo hacia la historia, sino hacia todas las culturas y las artes. Con el horizonte de esta semblanza de Rafael Peinado, debemos mirar hacia el futuro, todos y todas en nuestro centro, en nuestra comunidad, pero sin perder los ojos, las gafas del pasado, de la memoria que han ido construyendo año a año, clase a clase, publicación a publicación, decisión a decisión, risa a risa y llanto a llanto, nuestros maestros. Porque ese es el legado de Peinado Santaella, el anclaje sólido de la tradición, el amor por nuestra comunidad, por la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, el conocimiento tan disciplinario, ¿no? Tan necesario, urgente, ¿no? En el contexto actual, tecnológico y socioeconómico en que nos desenvolvemos y hacia el que nos proyectamos de una forma irremediable, ¿no? Estaba hablando justamente ahora Juanma de la postulación de la UGR como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Pasamos la mayor parte de nuestra vida en las aulas y los sistemas de enseñanza condicionan sin lugar a duda nuestra percepción de la realidad. Miramos desde esas aulas. Por eso la función educativa es capital en una sociedad que habría de exigir a los docentes universitarios el mismo grado de compromiso y responsabilidad que ha tenido siempre nuestro homenajeado. Es decir, independencia intelectual, autonomía profesional y una capacidad emancipadora y luchadora incontestables. Yo lo tengo muy claro. Necesitamos hoy, más que nunca, vidas maestras. Necesitamos más Rafael Peinado. Y sin más, pues le cedo con mucho gusto, bueno, no sé si lo va a hacer el vicerrector, la palabra y cariño y también admiración a los entrevistadores del acto. Sí, básicamente, como de eso se trataba, creo que es el momento de, bueno, pues de conocer un poco más, si es que hay algo más que conocer de Rafa Peinado, al que todos los que estamos aquí, además, en un momento dado, estaba viendo también, bueno, pues caras de compañeros y de compañeras que lógicamente le atrae esto que decía al principio, ¿no? La idea del sentimiento por encima de cualquier otra consideración. Pero sin más, pues yo creo que el momento en el que el propio Rafael Peinado
atienda, ¿no? O nos traslade a partir de lo que sus dos pilares que lo flanquean, el profesor Ángel Galán y la profesora Adela Fábregas, pues puedan ir trasladando, puedan ir iniciando en este, bueno, pues no sé si diálogo a tres, que va a ser el desarrollo de la sesión. Así que sin más, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo creo que a partir de estas estupendas, preciosas presentaciones que han hecho el señor vicerrector, la señora decana, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por haber querido estar aquí. Creo que ha quedado claro ya cómo se plantea esta entrevista, ¿no? O este acto. Se plantea desde el cariño, en primer lugar, desde el respeto y desde la admiración, ¿no? Eso es lo más importante que hay aquí hoy. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la señora decana, agradecer a esta facultad el que haya querido acoger en este ciclo de vidas maestras, bueno, pues este acercamiento a la figura de nuestro profesor, de Rafael Peinado. Desde luego es una figura central en esta universidad, en nuestra facultad, por supuesto que sí, y creo que merece no solo este reconocimiento con el que todos los amigos estamos absolutamente felices, no solo merece el reconocimiento, digo, sino también la gente joven de esta facultad, los profesores jóvenes, los alumnos de esta facultad, creo que merecen conocer con profundidad a esta figura, a este gran profesor y gran profesional de la historia. Así que yo también lo que quiero es agradecer a Rafael Peinado el que haya querido participar en este ciclo, el que nos haya querido dar un poquito más de sí mismo hoy para contarnos o hacer algunas reflexiones, bueno, acerca de cómo se ha planteado él este oficio de historiador, ¿no? A lo largo del tiempo. Un oficio que muchos de nosotros compartimos, evidentemente, y que otros seguro que van a llegar a desarrollarlo, ¿no? Tenemos mucho que aprender de él. Ocasiones como esta yo creo que son una oportunidad espléndida y a eso es a lo que vamos, ¿eh? Con eso es lo que pretendemos seguir haciendo con esta entrevista que vamos a guiar un poquito el profesor Ángel Galán de la Universidad de Málaga y yo misma. Nosotros mismos como guías somos representantes un poco de la trayectoria de lo que es el profesor Peinado, una persona muy implicada, extraordinariamente implicada en su universidad, en su facultad, pero muy abierta a colaboraciones con otros compañeros, con otros grandes profesionales de la historia, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? a partir de ahora. Y yo creo que antes de empezar con la entrevista, bueno, pues es importante centrar muy brevemente su figura. Ya les digo, no es una cuestión fácil con un currículum como el que tiene el profesor Peinado, ¿no? No es una tarea fácil, pero bueno, se intenta, ¿no? Todos sabemos, es catedrático desde 2009, desde hace un mes es catedrático emérito, de lo cual el departamento está absolutamente feliz, porque, bueno, como departamento y como medievalistas tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de su magisterio, ¿no? Bien, desde que se doctoró en esta misma universidad en 1979, si no me equivoco, hasta hoy, bueno, pues ha desarrollado una actividad docente muy intensa a todos los niveles, ha iniciado a muchos estudiantes de historia, jóvenes, y también ha iniciado a investigadores. Ha iniciado a muchos investigadores, bueno, que daban sus primeros pasos en este mundo, ¿no? Sigue siendo profesor de muchos de nosotros, nos ha ayudado a formarnos y a tomar las decisiones correctas en muchos casos, ¿no? Por otro lado, ha desempeñado diversos cargos de gestión universitaria, no ha descuidado esa pata, digamos, también tan importante dentro de la universidad. Bueno, ha dirigido la editorial de la universidad durante 11 años, ha formado parte del equipo de canal de esta facultad, ha sido director del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas durante 8 años, sigue todavía implicado en la dirección como codirector del mismo. Una tercera faceta importante, por supuesto, ha sido la faceta de investigación que ha desarrollado.
120 trabajos firmados o más, posiblemente ya. Alguno más, ha participado en 15 proyectos de investigación, en innumerables congresos. No se trata de una cuestión de números, evidentemente, es una cuestión de calidad. Su reconocimiento como uno de los personajes más destacados del medievalismo español es claro, es evidente. A día de hoy está fuera de toda duda. Ha abierto en su momento vías de investigación novedosas en torno a las circunstancias en las que se desarrollaba un momento de cambio muy importante en este espacio, ¿no? Y un momento de cambio de sociedades muy importante, y sobre todo en torno a la creación de esta nueva sociedad castellano-granadina, ¿no? Con características absolutamente particulares, ¿no? Y por último, además de todo esto, se ha empeñado activamente en todas las estructuras e instituciones que se han dedicado a impulsar, a transmitir, a divulgar y a preservar la calidad y la innovación de los estudios históricos. Ha formado parte de comités científicos, de juntas directivas de sociedades a nivel nacional, a nivel internacional, ha presidido organismos de tradición muy consolidada como el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, del que ahora es presidente honorario, y representa del mejor modo posible al medievalismo en instituciones como la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras o la Real Academia de la Historia, ¿no? En ambas como académico correspondiente. Bueno, todo este apabullante currículum yo creo que traza 3 vectores que ya un poco ha señalado la señora decana. Bueno, en primer lugar es un universitario de pro, un universitario de primerísimo orden, ha entregado trabajo, ha entregado dedicación, visibilidad, en beneficio siempre de la comunidad universitaria, de esta comunidad universitaria. Por otro lado, es un historiador, un grandísimo historiador y un gran maestro de historiadores de primer orden, dedicado a trazar esas líneas maestras de conocimiento sobre momentos cruciales del periodo medieval, ¿no? Y por último, bueno, es un intelectual permanentemente preocupado por encontrar la vía de visibilización de todo nuestro trabajo como investigadores, apoyando constantemente la función social del historiador, la transferencia de nuestro conocimiento a la sociedad, ¿no? Estos son los 3, creo que son las 3 grandes vías en las que se resume toda su enorme e importante trayectoria, y que ahora ya sí empezamos a desgranar, y si te parece lo hacemos desde el principio un poquito, desde el principio, deshilando un poquito los primeros recuerdos, ¿no? Naciste en un pequeño pueblo de la provincia de Granada, en Montefrío, del que tan orgulloso estás, en cuyo desarrollo cultural está últimamente implicado. Quisiera que recordaras un poco cómo fue tu infancia y tu primera formación allí, en un pequeño pueblo de la provincia, alejado en principio de la capital. Cómo fueron tus primeros avances también en esta ciudad, y cómo en toda esa primera fase, ¿cuándo fue el momento en el que decidiste que la historia era lo tuyo? Bueno, permíteme que antes de nada, pues, aunque sea tópicamente, pero con profundo sentimiento, agradezca todas las palabras, tanto de los presentes como de los no presentes. Tengo el correo y el WhatsApp lleno de mensajes. Yo creo que los que se han disculpado, todas las personas que se han disculpado, pues creo que llenaría otro espacio como este, ¿no? Pero todos ellos, digo, la rectora me llamó ayer. Bueno, no voy a dar la lista completa. Respecto de el debate que hubo de cómo nos sentábamos, yo en esto siempre recuerdo las palabras de Herodiano, que dijo: ¿dónde está Roma? Roma está donde se sienta el emperador. Y el dicho escocés que dice: la presidencia está donde se sienta MacGregor. O las palabras de José Luis Martín, que fue el presidente de mi tesis, y la noche anterior estuvimos tomando unas tapas en Cogollos Vega, y todos nos esforzamos por darle la presidencia de la mesa, y dijo: no os preocupéis,
que me siente donde me siente, el presidente soy yo. Y luego, pues, tengo que decir dos cosas. Que casi me creo todo lo que se ha dicho, porque sobre todo las palabras que vienen de la decana. Porque, en fin, yo no lo pensaba sacar, pero ya que la ha sacado ella, sí, yo soy madridista y ella es del Barça. Con lo cual, me lo tengo que creer. Y más si me lo creo más cuando entre el público veo a una persona tan querida como mi amigo Roque Hidalgo, que también es del Barça, que será para creerse. De todas formas, permíteme que dos incisos más. Has dicho que, en fin, que yo estuve dispuesto a prestarme a esta entrevista, a participar en este siglo, pero después de escuchar las palabras tan cariñosas y desmesuradas que había hecho sobre mi persona, se me viene también a la cabeza lo que escribió Eguinardo cuando la coronación de Carlomagno. Y es que, como el Papa León III le metió un gol por todas las cuadras y lo coronó rompiendo el ritual bizantino, pues dice Eguinardo que Carlomagno dijo: si lo sé, no entro. Pues si lo sé, no vengo. Si lo sé, no vengo. Y luego, respecto del número de trabajos, yo en esta mesa oí también al profesor José Ángel García de Cortázar, uno de los grandes medievalistas, que en un momento determinado a uno de los concursantes, a una oposición que hubo, le dijo: tener muchos artículos, lo único que demuestra es que usted escribe más que lee. Yo he procurado mantener el equilibrio entre la lectura y la escritura. Bueno, pues con Juanma, de todos esos trabajos yo guardo, se ha dicho también que, en fin, que he colaborado con muchos compañeros, pues justamente con Juanma, que es profesor de Historia del Arte, he tenido la suerte de escribir un artículo conjuntamente sobre mártir de Angleria, o de Anglería, nunca sé. Bueno, y ahora ya te respondo. Una corrección. Montefrío no es un pequeño pueblo. Cierto. Si la familia política de Juanma lo oyera, también coincidiría conmigo. Ahora sí es un pequeño pueblo. Y además hoy he leído una noticia que me entristece, y es también la violencia y la ola de robos que se ha desatado en el pueblo, posiblemente por la onda expansiva del asunto de Illora de hace unos meses. Montefrío era un gran pueblo. Tenía un término municipal muy extenso. Aquí mis amigos Pedro Ramos y José Moyano lo saben, era cabeza de partido judicial. Y luego la migración a partir del año 70 lo fue reduciendo cada vez más, ¿no? Cada vez más. Es cuando la gente del pueblo se fueron a Alemania, a Cataluña, a Suiza, y la gente del campo se vino para el pueblo. Entonces, Montefrío era un pueblo de muchos cortijeros, como se decía, ¿no? Y la gente del pueblo, que teníamos complejo de cateto, a los cortijeros, pues nos inventamos en aquel momento la anécdota que decían que habían comprado una casa, la habían reformado, y que la enseñaban como es costumbre, y cuando llegaban al cuarto de baño, dice: este es el cuarto de baño que, gracias a Dios, todavía no nos ha hecho falta. Sí, Montefrío era un pueblo importante, luego ha ido disminuyendo. Yo sí tengo, últimamente he retomado el contacto desde el punto de vista cultural y también político. Fui candidato en el penúltimo lugar en las últimas elecciones municipales por el Partido Socialista Obrero Español. Uno se hace de derecha, como diría mi amigo Ángel Galán, con el tiempo. Y bueno, de Montefrío de aquellos años, pues tengo los recuerdos del bar de mi padre, que estaba enfrente de la iglesia. Tengo el recuerdo de su dedicación permanente al trabajo, tanto él como mi madre. Mi madre murió muy joven, con 54 años. Perdón. Mi padre murió con 67, pero ninguno de los dos disfrutó de la vida. Fueron esclavos del bar, que es uno de los trabajos más fastidiosos que hay, que esclavizan más.
Tú lo sabes también, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues tengo el recuerdo de aquel bar que era todos los días, había chascarrillos, como se decía, con los panaderos de al lado, con el cura, con don Torcuato, que aprovechaba cuando iban los cortijeros a un funeral. El bar se llenaba más que la iglesia. Pasa como aquí, con la plaza de la universidad se llena más la plaza que San Justo y Pastor cuando hay algún funeral, ¿no? Entonces la gente se metía allí en el bar y luego salían para dar el pésame, el gloria le sirva, y después de aquello iba el cura y decía, oh, cuánta gente se ha confesado hoy. Y había tanta gente que le dije al sacristán, anda Toribio, siéntate tú, y los confiesan, ¿no? Eso era para que cumplieran con el precepto del Concilio de Letrán de 1215 de la confesión y comunión anual, ¿no? Pues en fin, tengo esos recuerdos del bar de mi padre, que era un lugar de chacarrillo, de broma continua. Luego tengo también el recuerdo de las malas comunicaciones que había con la capital. Funcionaba el tren correo que salía a las 7 de la mañana y que obligaba a que mi padre se levantara todos los días a las 5 de la mañana para calentar la máquina y servir los cafés de los que los que salían de viaje, o las copitas de anís a los que salían, a los braceros que salían para trabajar, ¿no? Y luego cuando veníamos en un taxi o incluso en la Arsina, cuando pasábamos por el puente de Castilla, el tramo que hay entre Brácana y la actual autovía, recuerdo que mi madre, era un sitio peligrosísimo, se veían águilas, y mi madre siempre rezaba un rosario, ¿no?, para evitar las curvas. Es decir, tengo esa sensación de un pueblo aislado, ¿no?, que además cuando se va por la carretera se aprecia más, ¿no?, se ve en un hoyo, se ve. Eso puede despertar el entusiasmo de gente como Dubí, que lo llevé, y cuando vio aquello, pare. Pero también explica el ensimismamiento y el catecismo de sus habitantes. Hoy, desgraciadamente, esa se está, pues, como abriendo, pero para peor, ¿no? Para peor, por lo que he dicho antes, ¿no? Por la droga y tal. Y tengo el recuerdo del primer año de bachiller, que lo hice con los mismos maestros que me habían dado clases. Bueno, con los mismos no, con los 3 maestros, porque en la escuela había 3 grados. El más joven, que era don Miguel Mochón, el segundo, que era don Manuel Burgos, y el tercero, don Luis, no me acuerdo nunca de los apellidos, ¿eh? Y bueno, cuando yo estuve siempre con don Manuel Burgos. Y cuando terminamos el bachiller, el ingreso lo hice en la Academia FIDE, que lo dirigía un tío de don Manuel Burgos. Luego, primero lo hice por libre. Y ahí ya me dieron clase los 3 maestros. El de primaria, el de secundaria y el de terciaria. No sé si son los grados que había. El resultado fue que me suspendieron todas las asignaturas. Y entonces, pues, hubo que plantearse, el internado. Conseguí una beca y el internado se nos ofrecían 2 opciones: o el Frente de Juventudes o los curas. Pero los curas no la Orden de San Pedro, sino la pugna estaba entre los redentoristas y los claretianos. Yo creo que mi padre, que era agnóstico, se inclinaba por los claretianos, curiosamente, y mi madre, que sí era más de derecha, pero no sé si sería por eso, se inclinaba por el emperador Carlos. Y ahí es donde yo estuve, en el emperador Carlos, en el Padre Suárez. Esta mañana con Ángel he recordado las caminatas que hacíamos desde el instituto hasta el Instituto Padre Suárez, y luego pues tuve la suerte también de inaugurar el Instituto Padre Majo, donde creo que ya conocí a Pepe Molca, del que tengo un gran recuerdo, porque entonces estaba como discípulo de don Manuel Garzón Pareja, y era uno de los profesores de historia. Y bueno, aquello nos pillaba ya pues al lado del emperador Carlos. Y bueno, pues no sé si he respondido a todo, pero sobre todo quiero que Montefrío es un pueblo pequeño, disminuido, porque no es un pueblo pequeño. Y aprovecho para decir que es uno de los pueblos más bonitos de España.
Y dicho eso, yo no soy patriota ni nacionalista, ¿eh? Mi única patria está en un sitio que no lo voy a decir. No, te ha faltado por comentarme algo, y es ¿cómo descubriste tu vocación por la historia? Ah, bueno, sí, pues mira, bueno, la vocación por la historia, la vocación por la historia, pues fue desde, no te puedo decir, la vocación por la historia medieval la descubrí justamente un verano que no me presenté a historia medieval, porque fue cuando don Manuel Riu tuvo un accidente y no nos dio clase. Y había dicho que saldría el manual, que luego después salió, pero en el mes de junio, ¿no? Entonces nos descuidamos y no fuimos por clase, y el manual salió, pues no sé si 2 días antes del examen, y no me pude presentar. Y mira, empollando el río, en mi casa en el verano, pues descubrí la historia medieval, lo cual no es una buena tarjeta de presentación, no por el autor, que el autor es un gran medievalista y fue uno de los que abrió la vía de la arqueología, sino porque, bueno, el manual era testimonio de un tipo de historia que entonces se explicaba, ¿no? Pero yo descubrí mi entusiasmo por la Edad Media con el río, estudiándolo, empollándolo, porque no fui capaz de presentarme en el mes de junio. Bueno, hemos dicho que he mencionado antes que te doctoras aquí en esta universidad en 1979. Eso quiere decir que tus años como estudiante de historia y como primeros años como investigador se desarrollan en un periodo muy importante para la historia de España, en el que hay una carga política evidente. La universidad se implica muchísimo, tú te implicas mucho también en todo ese periodo y en todo ese momento. Quisiera saber cómo percibías tú, o cómo fue para ti estudiar en una universidad, iniciar tu carrera en una universidad que estaba planteada y que estaba viviendo esa experiencia en esos momentos. Bueno, hay dos periodos. Los primeros 3 años fueron insulsos, lo recuerdo de insulsos, ¿no? Ella era, no tenía, era, permitirme la palabra, muy empollón, pero no tenía una gran actividad, ¿no? No sé si iba a alguna asamblea, pero fue a partir de cuarto cuando tuve la conversión paulina, y dejé de ir a misa todos los días y confesar todos los días, porque es cuando descubrí que los mejores psicólogos que existen en el mundo son los curas y el confesionario, os lo recomiendo. Fue cuando murió mi madre, cuando yo estudiaba tercero, y mi refugio fue ir todos los días a los capuchinos, a la iglesia de los capuchinos, y bueno, confesaba, comulgaba, oía misa todos los días, y luego a partir de cuarto, pues entré en contacto con malas compañías que me fueron cambiando mi forma de pensar. No sé si fue en cuarto, creo que fue en quinto cuando entré en el Partido Comunista de España, de la mano de personas tan queridas como Joaquín Bosque, Bernabé López García y Mateo Revilla. Entraba un grupo de profesores de esta facultad, y aquello lo recuerdo, pues, que dio lugar a uno de los momentos más enriquecedores para mí, porque independientemente del miedo que tenía, recuerdo que la noche que decidimos dar el paso, después de una semana de terapia grupal, discutiendo quién sería el responsable político, quién el de propaganda, yo la propaganda, por cierto, como responsable político y de propaganda, pues la ejercité con Antonio Cruz, que fue subdelegado del gobierno, ¿no? Y consistía en que quedábamos en un bar de la calle Alamar. Yo llegaba, y él llegaba y dejaba el mundo obrero pues detrás debajo del mostrador, ¿no? Y yo lo cogía y iba. Bueno, pues estuvimos una semana discutiendo quién los cargos, de tal manera que cuando yo fui desde la casa de Antonio Malpica hasta Plaza Nueva, hasta la calle de Santa Ana, donde
donde me hospedaba, en una casa particular, creía que la policía ya me seguía. Pero bueno, después de aquello, pues era cuando el Partido Comunista estaba organizado en células y teníamos pues reuniones prácticamente todas las semanas. Yo ahí digo que es cuando comprendo una de las definiciones definiciones no, sino preguntas que hace Pierre Vilar en el vocabulario básico de historia, que siguiendo con la pregunta de Marlowe de ¿para qué sirve la historia?, pues Pierre Vilar dice para saber leer un periódico. Y efectivamente, en las reuniones de células aprendimos a leer los periódicos, a leer entre líneas, a hacer análisis político, que al fin y al cabo, y mi amigo Aaron que está aquí coincidirá conmigo, el análisis político es también, como decía Pierre Vilar, pensar históricamente, hacer análisis concretos de la realidad concreta. Y yo creo que aquello fue uno de los momentos más enriquecedores de mi vida. Y a partir de entonces, pues claro, ya sí me comprometí con cautela, porque teníamos, ahí Joaquín Bosque y Bernabé sí eran destacados. Luego después fue Mateo Revilla, el que destacó, sobre todo en la asamblea de PNN. Y cuando detuvieron a Mateo Revilla, pues tuve que dar la cara yo. Entonces, claro, la asamblea, pues no era la carta de presentación, es las posturas que defendían, ¿no? Yo siempre he sido de derecha, ¿no? Porque en aquel momento me encontraba con la gente del PT que decía que los del PSOE éramos de derecha. Y ahora me encuentro con los de Izquierda Unida que dicen que los del PSOE son de derecha. He estado siempre en la derecha, ¿no? Bueno, se me ha ido el santo al cielo. Decía que sí, que entonces tuve que dar la cara. Y además la detención de Mateo pues fue a la vuelta de una coordinadora en Madrid de PNE, ¿no? Como yo era vecino de Paco Portillo, una grandísima persona y un militante estupendo, pues, en fin, el miedo siempre lo teníamos en el cuerpo, aunque ya era una época, estamos hablando del año 73, 74, pues, en fin, los estertores del franquismo, que el miedo ya no existía todavía, pero el peligro no era tanto. Y entonces, con el miedo de la detención de Mateo, lo primero que hice, recuerdo que fue quemar todos los papeles que tenía que me pudieran comprometer, ¿no? Con lo cual perdí un archivo muy importante para reconstruir la historia del movimiento de PNN, tanto en España como en Granada, ¿no? Y bueno, pues ya, a partir de aquel momento sí que me impliqué mucho, pues en los claustros, en el claustro paritario. Yo uno de los cargos que guardo con más cariño es el de vicedecano de esta facultad. Creo que además fui el primer vicedecano PNN de la Universidad Española. Creo que sí. Y, en fin, sobre eso pues también podría contar muchas anécdotas. ¿Qué? Vicedecano de todo. Allí no había, entonces me propuso, bueno, ya lo voy a contar, pero yo lo cuento, son las historias que era Ángel Sáez Vadillo, que para mí ha sido uno de los grandes decanos, junto con Jesús Len, de esta facultad, pues me nombró vicedecano, era el momento del claustro paritario y me nombró. Y, sin embargo, pues el nombramiento no me llegó hasta 6 o 7 meses después. El rector era don Antonio Gallego. Y cada vez que había un encierro, que era cada semana, pues entrábamos y yo le decía, don Antonio, ¿qué pasa con lo mío? Bueno, tal, él, como era una persona, yo ya le reconocía su capacidad de, como se decía, tenía una mano izquierda, una mano muy... Y luego, en fin, al final, pues, mira por dónde, siendo ya director de la editorial, pues me propuso sacar un libro de su padre, con artículos de su padre, que se publicó en la colección Archivo. Y me llamaba todos los días para ver cómo iba el libro de su padre. Y me felicitaba por haber abierto la librería de la universidad, que desgraciadamente desapareció. Una de las grandes animadoras fue Elena, que se lo tomó con mucho entusiasmo, hizo una obra estupenda.
y me llamaba todos los días, que cómo iba el libro de su padre, y hablábamos y tal. Y cuando salió el libro, fui con Fernando Lara, el seguidor de Ediciones, a su casa para entregárselo. Y ya estaba el hombre más, ¿no? Y entonces, bueno, se nos lo agradeció mucho. Y le digo, hay que ver, don Antonio, cómo cambia la historia. Digo, ¿usted se acuerda que yo le preguntaba cada vez que había un encierro cuando me iba a nombrar vicedecano? Y ahora hemos terminado que usted me llama todos los días preguntándome cuándo iba a salir el libro de... Pues sí, pues eso fue, en fin, el compromiso como profesor en el movimiento de PNN, y ahí, pues bueno, pues tuve la suerte también de participar en Granada y fuera, ¿no? Pues en Madrid muchas veces, ¿no? Y luego en Barcelona, que es cuando yo descubrí, bueno, como otros muchos, ¿no?, la gran capacidad política del Partido Socialista Unificado de Cataluña, ¿no?, del PSUV, ¿no? Y descubrí también el cosmopolitismo de los catalanes de Cataluña. Cosa que yo recuerdo, pues cuando ahora veo el cierto aldeanismo que se ha instalado en la sociedad catalana. Y lo recuerdo, pues, en fin, como un contraste, y el PSUV era el partido de Sacristán. Yo creo que en una de las reuniones que teníamos la gente del partido, antes de las asambleas, para preparar la asamblea o las coordinadoras, fue en la casa de Fontana, en el piso de Fontana, porque recuerdo un libro, un piso con una biblioteca inmensa, repleto de libros de historia, de politología, de sociología, y creo que era, en fin, pues ya le digo que estos años fueron unos años inolvidables, ¿no? Tanto por la militancia interna como por el conocimiento que tuve de otras universidades. Hasta ahí vale, ¿no? Claro, Lidia. Bueno, si te parece, vamos a ir entrando ya en ver tu oficio de historiador, ¿no? Y antes de cederle la palabra a Ángel, siguiendo un poco con este recorrido rápido sobre los inicios, bueno, yo quisiera saber, en esa iniciación, ¿quiénes fueron tus maestros? ¿A quiénes consideras tú realmente tus maestros? Tú empezaste haciendo, bueno, la tesis sobre la Orden de Santiago, ¿no?, en Andalucía. Ya iniciaste en ese momento una cronología y un espacio que indicaba tu interés por los periodos de cambio, por los periodos a lo que luego te lanzaste casi inmediatamente después de hacer la tesis. Empezaste ya a estudiar realmente con mucho más centrado en el final del Reino de Granada y en la organización de una nueva sociedad, ¿no? En todo ese periodo, ya digo, ¿quiénes fueron tus maestros y en qué medida ellos influyeron en estas decisiones, ¿no?, de tratamiento? Bueno, hablar de eso es un poco complicado. Los que me conocéis, en fin, sabéis por dónde van los tiros, no quiero tampoco entrar en eso, porque es un día de recuerdos gratos y no recuerdos amargos, ¿no? Pero bueno, yo tengo que decir que lo que es un maestro directísimo, yo no tengo maestro directo. Se puede decir que he sido autodidacta y que he sido guiado, pues. Pero bueno, yo entré cuando don Manuel Ríos se había ido y vino don Miguel Gual Camarena, que duró muy poco porque murió, pues creo que a los 2 años Sí, murió muy joven, ¿no? Bueno, no, muy joven, no. Era ya mayor cuando vino, pero vaya, desgraciadamente pues falleció pronto. Don Miguel Gual tenía una gran ventaja, y es que Granada no conocía lo que don Manuel Ríos había iniciado la investigación de la repoblación con la tesis de José Enrique López de Coca, La tierra de Málaga. Y bueno, pues don Miguel Gual, consciente de sus limitaciones, se puso en manos de José Enrique López de Coca. Pero antes de eso, pues a mí me propuso que hiciera la tesis sobre Juan II de Castilla. Era un poco la continuidad de lo que se había hecho entonces desde Valladolid, no la escuela, porque los mismos Valdeón, Mitre, Cortázar, Ladero y tal niegan la escuela de Valladolid, en fin. Ahí se hablaba de Suárez Fernández y Sáez, los dos eran del mismo palo, ¿no? Bueno, que no había escuela. Pero era Suárez Fernández cuando apareció
la tesis de Julio Valedón sobre Enrique II, la de Mitre sobre Enrique III, y no sé si había alguna más, ¿no? Y don Miguel Gual, pues quiso seguir con esa versión y me propuso a mí la de Juan II de Castilla. Yo recuerdo que empecé pues, con las crónicas, con algunas historias locales, sobre todo de la parte de Castilla, pero pronto me di cuenta que aquello no tenía sentido, porque además no es como hoy que no teníamos medios, ¿no? Yo no era becario, sino ayudante y no tenía ayuda del departamento. Entonces, bueno, cuando falló aquello, pues ya siguiendo los consejos de López de Coca, pues nos orientó Antonio Malpica y a mí para que empezáramos por la parte occidental del reino. Que Malpica hiciera Loja y yo Archidona. Además López de Coca lo planteó Loja como una zona de realengo y Archidona como una tierra de señorío. Bueno, pues si yo contara los viajes a Loja, no lo voy a contar, ¿eh? No lo voy a contar, pero bueno, si queréis, algún día lo contaré. Bueno, hay algunos que lo conocen, ¿no? Pero fuimos a Archidona y recuerdo que subimos a la parte alta del castillo y uno ya estaba, éramos marxistas, pero del Marta Haneke, éramos también de Arnales, pero ahí teníamos pues, con Cortázar la fotografía era y yo pues descubrí en aquel momento del castillo, aquí una fotografía era para ver el paisaje y tal. Y bueno, me entusiasmé mucho con Archidona, pero cuando llegó a la hora de la verdad, ni en el archivo municipal había nada y en el archivo histórico nacional no había nada tampoco. Lo único que aprovechamos es un artículo conjunto que escribí con Antonio Malpica sobre la relación entre los obispos de Málaga y los condes de Urueña, ¿no? Y bueno, pues Malpica sí tuvo la suerte de encontrar el libro de repartimiento de Loja, que también tuvo sus problemas, no lo voy a contar, también tuvo sus problemas, y bueno, pues al fallar aquello, pues Baza ya era terreno de don Juan Torrefonte, Guadín no había nada. Antonio Malpica y yo estuvimos recorriendo todos los pueblos de la provincia y en Alhama nos encontramos que el libro de repartimiento han desaparecido, en Illora no había nada, en Montefrío tampoco, en Moclín lo más antiguo era un libro del Pósito de 1530. En Illora, curiosamente, había un libro hay un libro de bautismo de 1520. Es un caso muy temprano. En fin, entonces don Miguel Gual me orientó por la Orden Militar de Santiago, aprovechando la fuente de los libros de visita. Y ahí también hay una parte muy oscura, porque fotocopié, fui un año, fotocopié, y cuando volví la segunda vez, pedí más fotocopias y me dijeron, no se le pasan más fotocopias hasta que no paguen lo que debe. Y es que el departamento había rechazado la factura que habían mandado del Archivo Histórico Nacional. Pero bueno, no voy a entrar en esa historia, no pienso entrar en ella. Y ahí es donde sí quiero recordar la parte buena de aquello, que es la figura de Jesús Ley, que siendo decano, él se hizo cargo de pagar esa factura, la factura que se veía. Bueno, pues entonces pues hice la tesis doctoral sin magisterio ninguno, porque el primer director fue por camaradería política, Juan Carlos Rodríguez Gómez, el maestro de maestros, una figura entrañable, que además yo no me dio clase, pero fue la primera persona que yendo a una reunión del Partido Comunista me enseñó, estábamos parando en el Hotel Meliá, y me enseñó por primera vez el Estadio Santiago Bernabéu, Juan Carlos Rodríguez. Y fue Juan Carlos, luego después yo estaba más preocupado por la política que por la teoría, ¿no? O por el compromiso teórico, como algún camarada me dijo en un momento determinado. Y ya descubrí que el que dirigiera un titular de literatura no era muy de recibo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues me acerqué y también tengo un recuerdo entrañable a José Manuel Roldán, catedrático de Antigua, que era vicedecano con Ángel Sabadillo y que fue una persona entrañable para mí. Y luego ya después, pues me di cuenta también
que la antigua con medieval, pues como que no cuadraba mucho. Y bueno, pues Antonio Malpica, recuerdo que al final su director de tesis fue el profesor Muñoz Pérez, ¿eh? Y yo termino siendo Cristóbal Torres, en un momento pues por una razón muy sencilla, es que un día en el bar, pues tomando copas, procuré que él tomara una o dos de más, y en aquel momento me firmó la tesis como aquel, fírmame la hora, y me la firmó. Pero bueno, por eso estuve en el tribunal también, menos mal que estaba Emilio Cabrera, estaba un gran amigo a quien respeto muchísimo, estaba José Luis Martín, al que ya he recordado, estaba también José Manuel Roldán, Cristóbal Torres, y no sé si hay una tercera persona que no recuerdo, no, menos más que estaban ellos, porque si no posiblemente no hubiera superado aquel trámite académico. ¿Qué? No, y me callo muchas cosas, por respeto. Entre otras cosas, por respeto hacia mi persona, porque no quiero sacar trapos sucios. Bueno, me parece que me toca a mí, pero como este es el día de la inversión protocolaria, yo voy a empezar por invertir el protocolo, así que les recuerdo a Rafa Peinado que mi única debilidad de derecha es ser del Real Madrid y no he visto un partido de fútbol en mi vida desde el año 74. O sea que la mantengo bien lejos. Esto de quién está a la izquierda, de quién, lo veremos. No, yo estoy francamente contento de estar aquí, de verdad. Y estoy contento de ver a un montón de colegas con los que compartimos la misma pasión por el análisis racional del pasado en cualquiera de sus aspectos, da igual que esto sea la literatura, la historia, en realidad todo historia, porque historia no es más que una. Luego las necesidades de estudio nos van orientando hacia una cosa y a otra, ¿no? Y estoy muy contento de ver a la profesora García Calvente sentada, la mejor vicerrectora de personal docente que he tenido nunca en la Universidad de Málaga, y una excelente catedrática de Derecho Financiero y Tributario de esta universidad, que una vez más viene a compartir ahora en Granada sus preocupaciones con los historiadores, ¿no? Pero lo que requiere el protocolo, lo que de verdad requiere, es que yo empiece agradeciéndole a las autoridades que hayan autorizado a un catedrático de una universidad hermana, ¿no?, que no rival, a invitación amabilísima de Adela García Fábrega, que me permitan entrevistar a un gran maestro. Yo acepté, como pocas cosas he aceptado con tanto placer en esta vida, pero además me sentía muy legitimado, déjenme que saque pecho, ¿no? Si alguien puede reclamar en esta sala, ¿no?, ser discípulo de Rafael Gerardo Peinado Santalla, soy yo. O sea que, y esto lo digo, no fue mi director de tesis, no fue mi maestro directo, ¿no? Pero los casi 8 años que nos separan han hecho que mi vida científica se haya unido indisolublemente a la suya, ¿no? 3 libros después juntos, no sé cuántos artículos, las tareas que nos quedan pendientes. Yo les aseguro que he compartido más horas de discusión sobre el pasado con Rafa Peinado que con cualquier otro colega en mi vida. Y además nos hemos peleado por dónde íbamos a comer cuando salíamos de los archivos, porque estas cosas son así, no somos de la misma manera, ¿no? Entre mesa y mantel y tapita, que era lo mío, ¿no? Hemos compartido ratos magníficos con nuestras parejas y yo puedo decir que mi amigo, mi hermano y mi maestro, ¿no? Escribíamos los dos hace muy poco, en un libro que ha salido este año, cómo nos conocimos, ¿no? Solo la modestia de Rafa Peinado me impidió contar la verdad, ¿no?, en ese párrafo que él censuró, ¿no?, después de esta práctica que tenemos de escribir en común. Y la verdad es que yo he ido a ver a un tipo que me parecía espléndido, al que no conocía personalmente, al que solo había leído allá por noviembre del año 83, estando yo en mi 3er año de tesis doctoral. Así que yo sí puedo hablar del maestro porque soy un discípulo. Rebelde, bien es cierto, ¿no? No el mejor de los discípulos, no, esto yo diría que no. Y lo que me ha encargado Adela es que hable en serio, ¿no? Sí, claro, esto importa. O sea, como ella, quien lo ha organizado, bueno, pues yo
En fin, hago las partes amables, así arranco las sonrisas del público, Rafa cuenta anécdotas y tú lárgale el peñazo historiográfico, ¿no? Que para eso está. Para eso estoy, no, para eso me han mandado, pero yo soy muy bien mandado, ¿no? Y Adela Fábregas cuenta con todo mi respeto y con todo mi cariño, así que hago lo que me manden. Pero si yo tuviera que sintetizar, ¿no? ¿Qué es lo que ha distinguido a Rafa como historiador? Yo diría que hay como 3 grandes bloques, ¿no? Uno, el del historiador comprometido. Un historiador comprometido en unos momentos en que no era fácil en la Universidad Española. Él dice que ha nacido sin maestro, y es verdad. O sea, no tuvo maestro, y lo que es más grave todavía, y más doloroso, no tuvo patrón, en el mejor sentido del término, ¿no? Pero conozco a poca gente con tanta capacidad, y eso fue uno de los elementos que no unió para reconocer las deudas intelectuales. Ha sido un historiador autodidacta de múltiples maestros escogidos desde la soledad de sus lecturas, con muchos de los cuales tuvo después relación. Este es el primero. El segundo es el historiador que a la vez, digo en bloques, ¿no? El historiador que a la vez es capaz de fijarse en los detalles más pequeños, su afición por editar documentos, por entrar, ¿no? Por ser, y tener grandes visiones de conjunto para una tierra, la del sureste peninsular, ¿no? Este fragmento de escasamente 60.000 kilómetros cuadrados, que no es, permítanme que se los diga, esto sí que salga de España, ¿no? No es desde luego la parte más importante de la península ibérica, ¿no? Ni del mundo mediterráneo, ¿no? Pero que tiene una enorme virtud para todos aquellos que nos hemos acercado a su pasado. Pocas veces en la historia de Europa se encuentra esa conjunción, ¿no? De riqueza documental, producto del encuentro de dos culturas con una enorme capacidad, ¿no? De generar escritura e interrogarse la una a la otra después de una larga relación como necesita. Así que estamos en un laboratorio magnífico y eso también nos ha unido, ¿no? Y el tercero de los grandes bloques es que Rafa Peinado tiene una cosa absolutamente excepcional. Fíjense, los saberes son individuales, necesariamente jerárquicos, ¿no? Si no, no seríamos catedráticos. Si yo supiera lo mismo que mis estudiantes, tendrían que cobrar mi sueldo, ¿no? Pero el conocimiento es colectivo, y esto a veces se nos olvida. Nosotros no adquirimos saberes individuales ni para engrosar vanidades que ya van bien sobradas, ¿no? En un mundo como el académico, ni para adquirir virtudes morales que difícilmente se consiguen con el estudio. No, lo hacemos porque queremos impulsar el conocimiento. Eso es lo que transforma la sociedad. Ahí es donde está el compromiso. Y desde ese punto de vista, Rafa Peinado, de forma muy distinta, es uno de los mejores impulsores del conocimiento colectivo que yo he conocido. Así que ahora las preguntas. Ahora hay que ponerse serio. No, señor vicerrector, señora decana, ¿puedo ponerme serio? Bien. Puede ponerse serio. Gracias. Entonces, la primera de las preguntas. Rafa, tú y yo somos de una generación, a mí me gusta contarlo así, feudal era hasta la Coca-Cola, ¿no? Sí, digamos que el hilo argumental de la explicación de las sociedades bajo medievales y temprano modernas era el feudalismo. Y esto era el producto, en el caso de la historiografía española, de los años 70, de una mixtura bastante extraña, ¿no? En primer lugar, de una lectura un tanto esquemática de la herencia de Marx. Tú eres el que ha aludido al manualito de Marta Hannecker. Que Dios confunda, el manual, no a la señora, y que es bastante respetable, ¿no? Que Dios confunda, ¿no? Es curioso lo poco que habían influido los debates propiciados por la aparición del magnífico libro de Dobbs, ¿no? Esto era el primero de los elementos. El segundo de los elementos eran Annals, ¿no? Pero Annals en aquel momento estaba en franca decadencia. Sí, ya sé que los modernistas, cada vez que digo estas cosas me miran, ¿no? Con diciendo, no es posible, sí lo es, pero esta es mi opinión, ¿no? Y en realidad nosotros lo que estábamos haciendo era utilizar el paradigma que nos había dejado la sociedad feudal de Marbloch, ¿no? Y el tercero de los elementos era el desarrollo de una rica historia que tenía, en el caso de la tradición del medievalismo hispano, una doble vertiente. Historia económica, estoy pensando, por ejemplo, en García de Valdeavellano, alguna de las cosas que impuso Sánchez Albornoz, y una clara historia de corte institucional que llega, en tu caso, hasta igual Camarena y Manuel Río, ¿no? Esto que nos obsesionó,
todos nos pusimos a leer, ¿no? Parece que se agotan los años 90 con la obra de Guiguá, con el de Brate Brenner, y lo que estamos haciendo ahora, a Rafa Peinado le gusta recoger una expresión que no es exactamente suya, pero que él utiliza con bastante elegancia, de la historia en migajas. Pero lo que estamos haciendo ahora es, de un lado, desarticulando hasta extremos, francamente, yo no sabría cómo, digamos, francamente incomprensibles, ¿no? Para ser bueno, ¿no? La historia en migajas, multiplicando de forma tal que la jerarquía causal no está nada clara, no se sabe muy bien de qué tipo de sociedad estamos hablando, y de otro lado, para esa historiografía que todavía tiene la pretensión de intentar hacer, de conocer la totalidad, o de hacer, si uno se pone analista, ¿no? Historia total, ¿no? Yo es que soy bastante poco analista de entrada, ¿no? Pero si uno se pone... Para eso, lo que ha ido es cambiando el paradigma en un sentido probablemente bastante más fecundo, ¿no? Y a medida que hemos ido descubriendo, ¿no?, que toda esa relación, no sabría yo cómo decirla, de alguna manera, no mecánica, pero sí esa relación atenuada entre la base económica y la base social, ¿no?, y los aparatos institucionales del Estado, ¿no?, y la importancia que tienen determinado tipo de mecanismos informales, ¿no?, con o sin consagración jurídica. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Epstein, ¿no? A medida que hemos ido descubriendo eso, hemos ido dejando la sociedad feudal de lado para ir hacia una sociedad tributaria ampliada, si yo tuviera que emplear la provocadora expresión de Chris Wickham, diciendo que el modo de producción feudal no es más que una forma especializada de modo de producción tributario, ¿no? Pero la pregunta no es sobre el feudalismo, porque a los más jóvenes les puede parecer una antigualla y a los mayores a no ser el que les va a parecer. Yo siempre digo con cierto grado de ironía que cuando yo llegué a la facultad todos mis profesores eran marxistas, ninguno había leído a Marx. 20 años después todos eran antimarxistas, los mismos, y seguían sin haber leído a Marx, ¿no? No se trata de eso, no. Se trata de algo que nos debe preocupar más como historiadores. Y te pregunto a ti, que eres un maestro, ¿no? ¿No crees tú que de alguna manera debíamos volver a hacer, por emplear la expresión de Turner en un libro magnífico sobre la concepción de la historia en Engels, no deberíamos volver a buscar las grandes cuestiones? Es decir, frente a esta dispersión, ¿no es esa parte de nuestra tarea? Es decir, no es nuestra función social ofrecer visiones que vayan más allá del fragmentito al que cada uno se dedica. Bueno, pues parece que el entrevistador soy yo. y parece que te he hecho una pregunta sobre historia de la historiografía, que como siempre pues ha sido muy, muy productiva. Bueno, vamos a ver. Empezaste diciendo, quiero dos cosas. Que el Real Madrid es de derecha, ya volvemos a lo de siempre. Luego sí has dicho yo destaco el análisis, que la historia debe de procurar un análisis racional. Y siempre lo digo, yo retengo lo de Pierre Vilar también, en el debate que tuvo con Althusser, que dijo, la historia es una ciencia en construcción. Pero mientras que llega a ser ciencia, contentémonos con hacer una historia racional. Para mí la figura de Pierre Vilar ha sido clave. Justamente por eso, porque nos ha desprendido de esa obsesión que tenemos por mostrarnos como la historia como ciencia, ¿no? Pero no la historia, sino también la biografía, la diplomática, todo es ciencia. La ciencia, el concepto de ciencia es un concepto muy serio, muy serio. Y bueno, ahora se está hablando también, y sabes que lo de las asociaciones científicas de historia, yo creo que ahí os habéis equivocado. Otro tiro, ¿eh? Os habéis equivocado porque en las asociaciones de historia hay gente que cultiva una historia racional y otros que cultivan una historia irracional. Y yo no me siento identificado con este tipo de gente, ¿no? En fin, quiero hacer eso. Y luego la última la pregunta de la historia en migajas. Pues yo esta mañana quiero decir que tanto a Adela como a Ángel les dije, no quiero saber nada que me vaya a preguntar.
porque las cosas Sí, es verdad. improvisadas Se salen negó mejor. a conocer el Sí, cuestionario. sí, no Eso es quería verdad. saber nada. No quería saber Eso es nada. verdad. No quería saber nada. Y eso, en fin, normalmente eso habla bien del entrevistador, ¿no? Los buenos periodistas dicen, bueno, hemos entrevistado a fulano o a fulana y sin ningún guión previo, ¿eh? Porque eso demuestra que, bueno, pues yo no, pero haciendo así, recordando, pues bueno, he recordado, me suponía lo de Montefrío, lo de las tesis, he ido recordando y luego me imaginaba también tu pregunta y efectivamente es que he ido valorando nuestros trabajos conjuntos que quizás no haya faltado ese punto de análisis, ¿eh? Ese paso, ¿no? de tener una visión más allá de lo inmediato, ¿no? Más allá del análisis concreto, ¿no? Yo eso sí lo he hecho en falta y me lo reprocho a mí mismo también, ¿no? Sobre todo cuando leo obras de grandes maestros. Ahora estoy releyendo para la clase que mi amiga y directora me ha permitido que dé en Historia Social y Económica, La crisis de la bajada media. El libro de Guiwa, que es un libro que yo creo que todo el mundo debería de leer. Roque lo ha leído y está asintiendo. Ese y el de, que yo, su traducción impulsé también, La nueva servidumbre, ensayo sobre la mundialización. Que son libros que hay que leer. Bueno, pues yo, leyendo este libro, no sé si es de derecha o de izquierda. No lo sé, eso. Es que, Si pones la etiqueta eres tú. No, pero vaya, no sé. Pues creo que sí, que nos ha faltado eso. Nos ha faltado eso. Tú has insinuado algo cuando has hablado de la historia del Reino de Granada como un laboratorio historiográfico, pero nos falta ese punto y ahora, cuando yo estoy editando el libro de las Mercedes, que el catálogo publicó Ladero, es un documento casi fundacional, entre comillas, ¿no?, del dominio castellano, porque aparece en casi todas las ciudades de Reino. Creo que nos falta eso, ¿no? Comprender cómo se inserta. Hubo también sus intentos por parte de algunos historiadores, Manzano, González, Manuel González, mi querido Manuel González, a quien antes se me olvidó citar también como uno de mis maestros a distancia, pero maestro y tutor también, ¿no? Yo, en cierto modo, parte de lo que soy se lo debo a él, y lo quiero reconocer públicamente. Manuel González Jiménez es una grandísima persona y un gran historiador. Y creo que sí, que nos ha faltado ese punto, ¿no?, de una elaboración teórica más profunda. Ya uno no está para esas labores, pero, en fin, ahora estáis los más jóvenes, pero la historia en migaja está derivando hacia un excesivo culto a la historia de la fiscalidad. Y ahí también nos encontramos con un problemilla que en fin, que habrá que ir solventando. Muchas gracias, Rafael. Como diría un colega francés, la fiscalité c'est tout. No, pero esto es una mala percepción tuya. Rafa y yo llevamos compartiendo proyectos desde hace 2 decenios, ¿no? Desde los primeros que surgieron. Desafortunadamente la mayor parte de los jóvenes no se dedican a eso, se dedican a otras cosas, que son, yo diría, que un tanto más, ¿cómo sabría decir? Bueno, digamos que están más en la superficie, son más epidérmicas, ¿no? No quiero hacer calificaciones, no, ni la fiscalidad, ni la arqueología hecha en serio, ¿no? Ni siquiera la historia política, exigen mucho esfuerzo y estamos viviendo una generación de jóvenes que quieren hacer cosas vistosas que salgan en los periódicos y que, en fin, que cuesten poco trabajo y permita... No, todavía esto de la fiscalidad te pilla muy cerca, pero te advierto que la culpa no es mía. Tu primer trabajo sobre fiscalidad es del año 81 y fue la primera vez que yo hablé en un congreso que también hablaba de fiscalidad y fuiste tú solito, que entonces solo te vi desde el estrado, o sea que bien. Esto... Segunda pregunta. Ahora la segunda pregunta, y volvamos al Reino de Granada, ¿no? A ver, tú has tocado prácticamente todos los aspectos de la etapa de transición entre el sultanato nazarí y la incorporación a Castilla, ¿no? O sea, te has dedicado en extenso y de manera brillante a todo lo que tenía que ver con la repoblación, un trabajo que sigue siendo absolutamente definitivo, a pesar del magnífico ensayo anterior presentado en Zaragoza en el 98, en el 88,
que es el trabajo del 96 sobre la sociedad repobladora, a la que le he dedicado varios libros. Se ha dedicado a casi la totalidad de los aspectos ideológicos que hay en la confrontación entre el Islam y la cristiandad. De nuevo, si yo tuviera que citar un trabajo de esos definitivos, hablaría de Cristo pelea por sus castellanos, ¿no? Pero no es el único, son muchos, ¿no? Te he dedicado a la conformación de las oligarquías ciudadanas cristianas, ¿no? Y a sus relaciones con los vencidos, ¿no? Piensa en cómo los vencedores disfrutan del botín, o tu trabajo sobre Calderón, etcétera, ¿no? Te has dedicado a la fiscalidad también, conmigo, de mi mano, pero no me hagas, ya te digo que no me hagas responsable, ¿no? Y lo hemos hecho juntos, ¿no? Pero en medio de, insisto, ¿no? Lo que importa de estas tierras no es la importancia objetiva que tengan, ¿no? Al Reino de Granada le pasa como a una parte del antiguo imperio austríaco, ¿no? Es que no le importaba a nadie, pero pasaba por todo el mundo por allí, así que es muy visible, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esta es una tierra notablemente excepcional en términos de historia europea, ¿no? Para estudiar prácticamente la totalidad de los fenómenos, si alguien tuviera que empezar y se interesara por aquí, ¿tú qué le recomendarías? En tema, en cronología y en territorio. Porque tu generación empezó haciendo, había que hacer esa labor de desbroce, ¿no? Ciudades, territorios muy pequeños, ¿no? Luego hemos pasado todos a dedicarnos al reino completo cuando lo hacemos, también, esto es. Pero hay que recordar esto de que cada generación necesita hacer su propia historia, es una forma bastante, yo diría, cursi de decirlo. Lo que pasa es que a medida que vamos descubriendo las complejidades del mundo, nos van surgiendo preguntas nuevas y tenemos que volver al pasado, aunque el pasado sea autónomo, la respuesta, afortunadamente, porque si no se convierte en un propagandista, ¿no? Así que nos queda mucho todavía por hacer. Las fuentes son muy ricas. ¿Tú qué recomendarías? Voy a hacer, quizás defraude mi respuesta. Pues yo creo que uno de los temas pendientes que hay es un estudio a fondo de la ciudad de Granada. ¿Y por qué? Porque no está hecho. Bueno, sí, hay un modelo en el ámbito urbanístico de José María Ruiz Povedano, cuya presencia hoy desafortunadamente por problemas familiares no ha sido posible. Pero yo creo que es uno de los puntos que es un punto muy, muy concreto. Aparte, ya digo, de lo que he dicho antes, ¿no? De una visión más de conjunto, ¿no? Pero en lo concreto creo que eso está por estudiar todavía, aprovechando la documentación del archivo municipal, en fin, todas las fuentes que hay. El archivo de protocolo, también Juan de la Obra, pues desbrozó esto, pero ahí tenemos la mala suerte de que hasta 1505 no hay nada, ¿no? Y eso es lo que yo haría, ¿no? Empezaría colmatando esa laguna y siempre en la perspectiva de esa visión de conjunto, de insertar la conquista, las razones, las consecuencias en la evolución general de Castilla, de los reinos peninsulares, en ese momento, no de transición, ¿no? En ese momento a caballo entre lo que se llama la Edad Media y la Edad Moderna, que en realidad no existe, ¿no? Porque yo con Legoff, pues creo que en la larga Edad Media, ¿no? La larga Edad Media y con Guigua también, ¿no? Que la depresión medieval, la Gran Depresión medieval, pues llegó hasta el siglo XVIII. O que tuvo sus consecuencias hasta el siglo XVIII. En fin, quizás sea mi respuesta decepcionante. No, la respuesta no es decepcionante. En lo inmediato creo que esto es un canto a largo plazo. Nada, otra de las cosas que estamos hablando. De los trabajos sí me gustaría dejar en claro una cosa. Sí, estoy contento con todos los que Cristo pelea por sus castellanos, en fin. Pero yo me quedaría con uno pequeñito que además está escrito en un libro dedicado a Juan Carlos Rodríguez, que es el pastor de las Navas, o la imagen tramposa de una imagen de cruzada. Ese es uno de los trabajos muy, muy, muy corto, pero que me encanta. Que me encanta y que disfruté mucho. Disfruté mucho viendo cómo historiadores serios incluso caen en la trampa de pensar que el pastor de las Navas efectivamente existió.
Pero aprovecho también esto para estar convencido de que el ámbito de la ideología es un ámbito que está muy olvidado, y yo creo que hay que recuperarlo, ¿no? Porque la ideología, como decía Jordi Vitt, dice, la ideología en la sociedad medieval era una realidad material. Y yo digo, en la sociedad medieval y en la sociedad contemporánea. Porque, claro, era una realidad material en la Edad Media, pues para motivar las peregrinaciones, todo eso, ¿no? Y en la Edad Moderna es para creer que la libertad es tomar caña en la Plaza Mayor de Madrid. Eso me recuerda que decía Einstein que somos lo que pensamos, claro, pero solo uno piensa sobre las realidades que tiene. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esto, como dice la autoridad, convenientemente situada a mi izquierda, esto me alegra, ¿no? Izquierda, de verdad. que nos queda poco tiempo, voy a ir abreviando, no vamos a hacer... Esta ya es de carácter más personal, a ver. Tú has hecho probablemente más que nadie, yo diría que en el medievalismo, desde luego, ¿no? Por poner al alcance de estudiantes o de lectores que no podían acceder al idioma que fuese, los libros de Guichard, Divi, Flori, Barblock, no sé, pero, bueno, se me olvidan un montón, la lista es infinita, ¿no? A ver, Filisenar. Pero además eres un traductor especialmente cuidadoso. Tú mismo, ¿no? A mí me gusta contar una anécdota que le podría aplicar a Rafa Peinado, ¿no? Yo tenía el libro de Parker en mi casa, lo tenía en inglés y lo tenía en la traducción castellana de crítica, ¿no? Pero el único que he preferido la traducción al original, porque el traductor era el general Alberto Piris, que de artillería sabía infinitamente más de lo que yo puedo saber. Regalé el original en inglés, es la primera vez que me ha pasado eso. Pero cuando Rafa hace una traducción, dije, ya, si la ha hecho él, ya no necesito ver el original. No, sí, esto puede pasar. Lo que me gustaría saber es qué ha aprendido de eso. De eso y de tu afición por reeditar textos antiguos. Digo, como estudioso, no como editor en la editorial, que es impagable, como estudioso. Bueno, vamos a empezar por la segunda parte. Editar textos antiguos, yo no tengo ese mérito corresponde a Manolo Barrio. Manuel Barrio, que fue el creador de la colección. Sí, pero ya te digo que no es como editor, es como estudioso. Sí, bueno, estudioso. Y sí, porque yo creo que el siglo XIX y las geografías del siglo XIX hay que conocerlas muy a fondo, ¿no? Y apenas... Yo tuve la suerte de entrar algo con la mal llamada tendencia historiográfica actuales, y entonces pues preparé los últimos cursos era Historia de la Historiografía Española, que creo que es un tema por hacer, ¿no? Porque no sabemos nada, ¿eh? O sabemos muy poco. Respecto de las traducciones, pues sí, yo en la traducción es una de las cosas que más me satisface, de la que estoy más... Y cuando hago las cuentas, pues la verdad es que he traducido mucho. He traducido a Jordi Vitt en la conferencia que digo en la Facultad de Letras sobre las mujeres en la sociedad feudal, que luego se publicó en la revista Olvidos de Granada, de la Diputación, y luego cuando Cándida, no sé si era directora o ya tenía algo que ver, se publicó en la revista de Arenal. He traducido a Jean Fleury, el que tuve la suerte de conocerlo también, una persona entrañable, ¿no? También era del Barça, ¿no? Porque le gustaba mucho el fútbol, como Legoff también era del Barça, ¿eh? También. Pierre Tuber es más madridista y es un gran aficionado a los toros como Jordi Vitt, ¿no? He traducido a Josep Pérez, con el que también tuve una relación muy estrecha. Pudimos traerlo al intelectual y su memoria. No vino porque fue cuando la erupción del volcán era finlandés, ¿no? o irlandés, ¿no? Y no pudo venir, ¿no? He traducido a Filisenar, con el que he entablado una amistad entrañable, ¿no? Más allá de lo académico. He procurado la traducción de la biografía de Marlowe, donde aprendí lo difícil que es traducir, ¿no?
porque ahí vi que se me recomendó. Yo intenté traducirlo, porque hay que decir que yo francés sé lo justo. Francés, cuando he ido a París con Barthélemy, que es muy amable y me ha llevado a Champaña, a Senlis, y su mujer me preguntaba, ¿qué tal Senlis? Y yo me creía que me estaba preguntando qué tal su lecho, ¿no? Porque había dormido en la residencia, una de las residencias de la Sorbona, que aquello es peor que una celda monacao. Y a María José creo que la llamé aquella noche cuando descubrí aquello, y la llamé, digo, María José, hay que cerrar el Carmen de la Victoria. ¿Es que han puesto alguna bomba? Digo, no, para no caer en el agravio comparativo. Porque cuando uno compara el Carmen de la Victoria con la residencia de la Sorbona, bueno, pues con Barthélemy descubrí mi desconocimiento del francés, o que yo el francés lo sé hablar en estilo de como hablaban los indios en las películas del oeste, ¿no? Con los infinitivos, ¿no? Yo sé, tal. Pero bueno, para eso está el diccionario, y sobre todo yo creo que para traducir, más que del idioma del que se traduce, también hay que saber, hay que conocer de la materia de la que se traduce, y luego de la lengua española. Lengua española, en un sentido, yo lo digo como los músicos de las bandas de los pueblos, ¿no? Que no saben solfeo y tocan de oída. Pues los que, desafortunadamente, yo de vez en cuando procuro leer los libros de gramática de la academia, libros de estilo, ¿no? Porque se nos han olvidado las normas de la sintaxis de la gramática, ¿no? Con las preposiciones, que vemos en muchas trampas, ¿no? Y creo que hay que saber también lengua española, sobre todo el tono, leer lo que has escrito, si te suena o no te suena. Y bueno, luego la traducción, con esos presupuestos de conocer de lo que traduce y también tener un cuidado con la lengua, luego hay que desconfiar de algunas expresiones. Decía lo de la biografía de Marc Bloch de Olivier Dumoulin, que lo tradujo una persona que se me recomendó, porque yo empecé a leerlo y digo, yo no soy capaz de traducir esto, no es como el francés de Jordi, que es muy complicado. Y se me recomendó a una persona que sí, lo hizo en 3 meses, me lo llevó y tal. Y bueno, pues y cuando fui a la casa, bueno, te digo, al mediodía, le digo, dice, como decía Marc Bloch en el discurso de distribución de los precios, y digo, y Marc Bloch no escribió nada de precios. Hizo algo sobre el problema del oro, que el artículo, no me acuerdo quién lo escribió, y hizo algún comentario. Entonces, pues busqué la frase hecha, distribución de prix, entrega de premios. Bueno, pues cuando descubrí aquello, empecé a leer, escribí un mensaje demoledor, ¿no? Demoledor. Es muy complicado lo de la traducción, ¿no? El uso de las preposiciones, ¿no? E incluso, pues bueno, con Josep Pérez, pues puse el rey pequeño, y Murciano, mi gran amigo Murciano, dice, no, el rey chiquito, o el rey chico, uno descubre ahora porque el rey chico, los más jóvenes no lo conocen, los mayores, el rey chico era una sala de fiesta que estaba al lado de la cuesta de los chinos, que Jesús Bermúdez dice que no es cuesta de los chinos, que es cuesta del rey chico, que es por donde Badil huyó. La traducción es muy difícil, es también fundamental, porque normalmente la traducción hay una complicidad con el autor, entre el autor y el traductor. Eso, por cierto, habla mal de Ortega, que fue el que tradujo a Spengler y a Toynbee, sobre todo a Spengler, ¿no? Con lo cual, Ortega y su historiología y todo eso, hay que dar en más lugar, porque yo creo que hay que tener complicidad intelectual con el autor que traduce. Y ahí, en ese sentido, bueno, pues con Josep Pérez, pues tengo complicidad absoluta, con Jean Fleury también la tuve, con Félix Senard, lo mismo, y luego con otros que no he traducido, porque he procurado la traducción también. Pero es una de las labores que yo, y no la descarto todavía, ¿no? Ahora estoy posiblemente para traducir el último libro de Daniel Balup, sobre el hombre armado, que es sobre táctica e ideología de la guerra en Castilla a finales de la Edad Media. Ahí depende de que Maribel Cabrera, que se ha disculpado también,
de estar hoy aquí, pues consiga el acuerdo con la Casa de Velázquez para que nos ceda gratuitamente los derechos de trabajo. Posiblemente lo haga. Bueno, como nos quedan muchas tareas comunes juntos, digo a Rafa y a mí, tiempo tendremos. A ver, yo tengo 5 preguntas más, pero hay una que le voy a hacer y otra maliciosa que no sé si me da el tiempo a hacer, que me encantaría, ¿no? O a lo mejor no, la dejamos para momentos más divertidos, sí. Pero hay una que a mí me sorprende. De todo el medievalismo español, yo creo que eres el tipo que más veces ha escrito a media, ¿eh? Sí, que no hablo de mi personal experiencia, que es muy larga y muy fructífera. Barbero. Somos Sí. el viril Sí. barbero de la edad. Sí, pero tú has escrito prácticamente con todo el mundo. Entonces, mientras que yo, que algún artículo tengo a media y algún coautor tengo en la sala, no siempre las experiencias han sido muy satisfactorias y procuro circunscribirme. Si tengo que escribir a media, seguir haciéndolo con Rafa, tenéis que tener en cuenta que todavía nos intercambiamos los borradores de nuestras propias cosas, no de las que escribimos a media, sino de las que escribimos para otras cosas. Llevamos haciéndolo 30 y muchos años, ¿no? Y nos divierte, así nos podemos pelear a gusto. Entonces llega Peinado, que escribe admirablemente y me corrige el estilo. Entonces se come una idea que a mí me parece fundamental en favor de la elegancia de una frase, y ya tenemos una bronca, ¿no? No, pero en serio, ¿no? Pero tú has escrito prácticamente con todo el mundo, ¿no? Y a mí esto me sorprende. Es más frecuente eso, Abilio Barbero y Marcelo Vigil. Tú encuentras una pareja para seguir trabajando a media que esta dispersión que tú tienes. Yo no sé, cómo lo has conseguido, pero lo que sí que me gustaría saber es cómo de fructífero ha sido el hecho de que hayas escrito, bueno, con la mitad de la sala casi, ¿no? En algún momento, sí, en algún momento u otro de tu vida. Porque esto tiene mucho que ver con eso que yo decía al principio, es la generosidad, la capacidad de impulsar el conocimiento, ¿no? El saber individual de Rafa Peinado. Todos los que hemos escrito con Rafa, la invitación siempre ha partido de él, ¿eh? Siempre. Esto es una regla que yo creo que es invariable para el conjunto. Luego ya se escriben más, pues se le ocurren cosas al otro, ¿no? Pero inicialmente la propuesta siempre ha sido esa. Pues sí, he tenido la suerte de poder escribir con varias amigas y amigos. Contigo, el que más, con Adela también, aunque a Adela es el caso que lo escribió ella y lo firmé yo también, ¿no? Fue una cosa de nuestro amigo Manolo García Fernández para Andalucía, la historia creo que es, ¿no? Y bueno, yo lo hizo ella porque quería que yo participara, y lo reconozco, lo escribió ella y lo escribí yo también. Luego he escrito, pues, de la sala, con Juanma, un artículo, creo, en el Rincón del Rincón. ¿Qué? 3 cosas hemos escrito. ¿Cuáles son las otras? Es verdad, sí. La Casa de Velázquez, sí, epístola, sí. He escrito también con María José Osorio, por lo menos 2, ¿no? El del repartimiento de Montejica y luego otro artículo, 3. ¿Cuál es el otro? El libro del Hospital Real, sí, efectivamente. El libro del inventario del Hospital Real. Y luego un artículo que junto con el del Pastor de las Navas, yo recuerdo con más cariño, que es del repartimiento al despojo. Sobre Colomera, después de la conquista, ¿no? Es un artículo, pues bueno, que es muy profundo, ¿no? Porque no lo voy a comentar, ¿no? Pero era el despojo era porque los pequeños propietarios, pues pasado el tiempo, tuvieron que vender, se quedaron sin tierra y empezaron a arañar el monte. Todas las roturaciones, arañar el monte. Y luego vino Fernando el Católico con la Mercedes Fernandina, y es cuando concede la Mercedes a los jurados en los territorios baldíos de Granada, ¿no? En los ámbitos. Y entonces, bueno, pues quien le da la Mercedes son los alcaides o los alcaldes del campo, que sabían exactamente cuáles eran las tierras que estaban desbrozadas, y llegaron y le señalaron las Mercedes en aquellas tierras que los campesinos habían arañado, ¿no? Era, pues, por del repartimiento al despojo. Y además tiene
un componente ideológico también muy fuerte, porque en las alegaciones que hacen los campesinos, dice, nosotros estábamos trabajando aquello con nuestra sangre y nuestro sudor, pensando que estábamos arando en tierras del rey. La figura del rey, una figura protectora, defensora de los pobres, de la tal. Es uno de los artículos que yo guardo mucho cariño y que le decimos también. Y luego, pues, no sé con quién más. De aquí, contigo no he escrito nada. Ya me gustaría estudiar del arte mudéjar. Pero con Bárbara sí, ¿no? Bueno, con Bárbara. ¿Quieres que te siga señalando? Con Bárbara, yo te conozco la lista, con Bárbara, a ver, no tengas Bárbara nada. más que colega es algo más que colega, ¿no? Porque Bárbara, como ella sabe, si yo hubiera tenido una hija, se hubiera llamado Bárbara también, porque es el nombre de mi madre. Y con ella, pues, tenemos pendiente el de los últimos nazaríes, que algún día posiblemente lo hagamos, ¿no? Pero hemos traducido también a John Toland, el libro de Mahoma, y luego, pues, escribimos en el homenaje a Maribel, y alguna cosilla hay más por ahí, ¿o no? Son 3, creo. ¿3? Siempre es de 3 en 3. Yo es que quizá para defenderme de esa acusación de que no hay que escribir tanto sino leer más, pues parece que me estoy olvidando de algunos de los artículos, para no incrementar el número. Es una defensa una autodefensa psicológica, como aquello de reducir el tiempo que transcurre, ¿no? Cuando llega una edad, dice, ¿te acuerdas de lo que pasó hace 2 años? Y te dice, no, hace 2 años, no, hace 5, ¿no? Pues bueno, algo de eso me ha pasado. ¿El tercero cuál es, Bárbara? ¿Tolan? No, son 2 los que... Eso debe ser. Sí. Y no sé, con alguien más no tengo nada, ¿no? Bueno, pues yo me parece que ya no voy a hablar más, le voy a dejar el paso esta vez a las autoridades indistintamente situadas. No, la maliciosa no la... No. ¿Se la hago? Si no se la he hecho nunca. Esta sí que le va a sorprender. Venga. ¿Sí? ¿Sí? No, pero yo voy a decir una cosa antes. Él dice, Bárbara podía haber sido mi hija. Si yo hubiese estudiado en la Universidad de Granada, que es lo que creía que iba a hacer cuando hacía bachiller, historia, yo sí hubiese elegido a un director de tesis para que fuera no solo maestro, sino también pudiera reclamarme legítimamente discípulo suyo, ¿no? Y ahora una pregunta maliciosa. Y a mí esto siempre me ha sorprendido. No te lo he dicho nunca en público, ni en privado, ¿no? Tú eres terriblemente cuidadoso con las referencias bibliográficas, lo has sido siempre, ¿no? De forma tal que cada una de las afirmaciones se sustenta, bien sea en lectura secundaria o en la fuente, y son perfectamente identificables, ¿no? Este oficio exige un notable grado de honradez, ¿no? Y Rafa Peinado, desde ese punto de vista, es modélico. Yo les recomiendo a mis doctorandos que se lo lean, porque uno aprende, ¿no? Como no está engañando al lector en ningún momento. Pero con el paso de los años, sobre todo a partir del año 2000, yo tengo la sensación que a fuerza de citarnos a todos, escondes tu propio pensamiento. Quiero decir, no lo escondes, ¿no? Sino que como la sucesión de citas secundarias en el texto, ¿no? Es tan amplia, a veces lo que estás contando realmente original queda un poco oscurecido. Y yo no sé si es que el peinado es muy listo y se ha hecho gallego, ¿no? O sencillamente que tu natural modestia tiende a... Sí, porque es un tipo bastante modesto, ¿no? Hacerme caso que me lo conozco, ¿no? Tu natural modestia tiende a apoyarte en afirmaciones a veces, ¿no? De todos nosotros y un montón de gente que ha escrito fuera, ¿no? Que no necesitaría para llegar a donde tú quieres llegar. Te podría poner ejemplos, ¿no? Algunas veces, bueno, da igual. Puedo poner un montón de ejemplos porque me lo sé. Te he leído, me lo sé, ¿no? ¿Y no crees tú que ya con la edad que tienes, Rafa, podríamos pasar todo a nota a pie de página y juntar lo que te diera la gana? Eso te lo sabes, ¿no? Bueno, sí, es una buena pregunta, no es maliciosa. Y además, sí, eso creo que ya me lo dijiste por vez primera cuando escribí un artículo también. Soy en bocaza. La escritura de la historia o el optimismo humanista, ¿no? Ahí, efectivamente, pues tengo muchas citas, ¿no? Yo creo que la cita es necesaria porque
no hay que descubrir, los mediterráneos están descubiertos, ¿no? Entonces hay que posiblemente, pues sí, lo de la cita literal haya que reducirla más, y yo creo que eso es una cierta pereza intelectual, ¿no? Por eso es la dificultad de la divulgación y escribir sin notas a pie de página, ¿no? Porque la nota siempre es una muletilla que te ahorra mucho trabajo, ¿eh? La divulgación, sin embargo, está muy mal vista y está sancionada por los criterios de ANECA y similares, ¿no? Luego, la cita bibliográfica. Pues en la traducción también es importante, ¿eh? No se puede hacer, como yo he visto, en un libro que coeditamos también con la Universidad de Valencia, ¿no? De Robert Barley, que María Elena lo presentó cuando vino el autor. María Elena era entonces vicerectora. O no, era decana y lo presentamos en un aula de él, ¿no? Bueno, pues Robert Barley citaba las cantigas de Alfonso X el Sabio, y el traductor la traducía del inglés, y citaba a Jordi Luis, Guerrero y Campesinos, pues por la edición inglesa. Eso sí. Procuro siempre, y además ahora con la herramienta de Google, que lo descubres todo, pues cuando ves que hay una traducción ya hecha, acudir a esa traducción y citar por la traducción que hay. Que no estás de acuerdo, entonces con cierta diplomacia pues dice traducido por tal, pero la traducción es mía, con lo cual está queriendo decir que la traducción que existe es mala, pero no lo dice. Pero yo creo que sí, que el cuidado con la bibliografía y además... Pero te estás escapando. Es que eso puede estar en nota, ¿no? O sea, claro, es que... No, si, mira, piensa en un trabajo excelente, ¿no? Como que lo dedicaste al Concejo granadino, que se publicó en Edad Media en el 19, si mi memoria no me traiciona, ¿no? Bueno, pues muy bien. No pensamos lo mismo. Todos los citados pensamos de manera radicalmente desigual. Digo, todos los citados, no tú, ¿no? Pero como estamos encadenados los unos detrás de los otros, claro... Solo los lectores inteligentes o avisados o que conocen el territorio pueden ir siguiendo el hilo de tu argumento, del tuyo, no del de los demás, ¿no? Porque si no aparece hasta el final, ¿no? Eso es lo que yo llamaría... Es que no entiendo lo que estás diciendo. Claro, que todo lo que cito pensáis de forma distinta. Sí. Bueno, es que yo ahí sigo el consejo de San Agustín, ¿no? Que si los paganos han dicho alguna verdad que es útil para nuestra fe, pues la aceptamos. No. El problema es que tú no piensas como nosotros. Ni como los citados, ni como casi ninguno, no. Esto es una forma de escribir, Rafa. Es decir, si tú lo haces así y nos pones a todos en fila, de repente el lector lleva 4 páginas diciendo, a ver, ¿aquí qué coño pasó? Si los agrupa, los que piensan esto, los que piensan lo otro, y se equivocan todos, pues al final nos enteramos. Es que no, sé, se me está escapando. Que conteste lo que quiera. Ala, que no voy a ser yo. Ya te dije que no quería conocer la pregunta, que si hay alguna que no quería responder, diría que no. Si había alguna que no sabía responder, diría que no lo sé. Y en este caso no es que no quiera ni que no sepa, es que no sé exactamente lo que quiere decir. Ponme algún ejemplo, es que no sé, en esto del consejo, la oligarquía, ¿no? Los orígenes... No, los orígenes... ¿Hay o no hay consejo en el año 92? Que sí hay o no hay. Sí, bueno, pues muy bien. La verdad que no lo sé. Bueno, yo creo que te lleva razón. Lo hubo y punto, se acabó. Pero en el 92 claro que hubo. Sí, pero lo hubo y punto. Pero el problema es que sí. Tú dices, Ladero primero, Galán después, hasta que agota a todo el mundo. Bueno, te refieres a eso. Digo que eso, porque tú y lo conductor, yo sé lo que estás diciendo. Es decir, los argumentos de cada uno. Pero si son citas literales, el que se confunde es el lector, ¿no? Porque no sabe pues eso es lo que hace bueno, es lo que yo he dicho, que uno de los que anota a pie de página, Granada después de la conquista, entre otras cosas, para responder de forma satisfactoria a esa pregunta, si no estaba equivocado. Bueno, que yo no tengo nada, que ya esto, entre Adira y la autoridad, y además yo quiero fumar. No quiero. Madre mía. No, yo creo que a partir de aquí hemos intentado, espero que hayamos conseguido sacar algunas cositas de él, que tiene tantas que sacar. Una última cuestión. Aquí hay muchas personas que son amigos tuyos, que somos colegas tuyos, pero también hay estudiantes, hay gente muy joven.
gente que está estudiando historia, que quiere aprender historia y que posiblemente quieran intentar ser historiadores. Como gran maestro que eres, yo creo que tienes que terminar dándoles las manos, ¿no? ¿Qué les podrías decir? ¿Tienes algo que decirles? Bueno, que le puedo decir lo que le he dicho siempre, que preparen oposiciones a institutos. Que preparen, sí, no, algo más, sí, porque sí, claro. Bueno, está aquí con el vicedecano, no quiero hablar de másteres, ni de planes de estudios. Lo del instituto es, tiene el trasfondo de que desgraciadamente el horizonte de la universidad está cegado. Está cegado y aunque nos jubilemos, pues nuestra plaza se amortiza. Y los jóvenes, yo creo que una de las muchas tragedias, ¿no?, de la ciudad actual es el escaso horizonte que tienen los jóvenes, ¿no? Y entre ellos hay gente muy apañada. Yo aquí, sin desmerecer a los otros que estoy viendo, pero sobre todo destaco a una persona que para mí ha sido uno de los alumnos más brillantes que he tenido en mi carrera, es también del Barça, que es Álvaro Anguita. Él ha seguido mi consejo para hacer las oposiciones y no las sacó, lo cual demuestra bien que las oposiciones es una lotería, ¿no? Pero yo a los jóvenes, pues lo que diría es que procuren cuanto antes garantizar su futuro y después de eso, pues como hay tantos casos, por ejemplo José María Ruiz Povedano, sin ir más lejos, o Javier Tenedor, que sí sacó la oposición y que quiere hacer la tesis, que primeramente garanticen su porvenir, su estabilidad, ¿no?, y que después se dediquen a la historia, porque lo lamentable es que hay cabezas muy brillantes que no pueden seguir, porque las puertas de la universidad están cerradas, ¿no? Y ese es uno de los grandes déficits que tenemos actualmente, una de las grandes tragedias. Y bueno, hablando de la universidad, si hablamos de otras cosas, porque quizás lo más importante no es que no encuentre trabajo en la universidad, sino que dentro de unos años no encuentre mundo donde vivir, ¿no? ¿Mm? Y sin necesidad de que Putin lance la bomba nuclear, ¿no?, que parece que la cosa no era para tanto, ¿no? Ahora parece que el misil era de Ucrania, ¿no?, que se habían equivocado. Parece, ¿eh? Pero en fin, ese es el consejo que yo le daría es que preparen oposiciones para institutos, ¿eh? Que también es difícil porque se puede dar ese contrasentido de que personas muy brillantes, muy capacitadas, como el caso de Álvaro, pues sin embargo a la primera pues no lo puede sacar, la va a sacar porque tiene categoría para eso. Y es del Barça y además es de contemporánea, ¿no? Miguel Ángel, cuídalo. Y Miguel ha encontrado ya su vía por hebreo, Laguna está en prehistoria, ¿eh? Y luego los más jóvenes que veo por ahí atrás, eso ya irá. Pero bueno, estos tres que veo de frente, además forman parte de uno de los cursos que yo recuerdo con más cariño. Todavía conservo las fichas en papel y las conservaré toda la vida. Muchísimas gracias. Para acá me parece. Es el derecho. Sí. Bueno, pues con este final, al más puro estilo del profesor Peinado, al que además pues hay que agradecerle, pues que aunque él ha dicho que en realidad, ¿no?, en su trayectoria no podría hablar específicamente de maestros, pues quizá ese sentimiento de cierta orfandad se ha traducido en que para otras muchas generaciones posteriores a él sí que pueden o sí que podemos considerar que
hemos tenido un maestro, ¿no? Que tenemos un maestro. En la parte que a mí me ha tocado, pues poder colaborar con él en un par, 3 publicaciones, bueno, pues ha sido también una oportunidad, ¿no? de disfrutar de ese magisterio también en esa dimensión, ¿no? de la investigación, y sobre todo en un ámbito en el que tenemos que reivindicar los que somos de humanidades, que aquí somos la inmensa mayoría, lo que aporta realmente poder ser parte con alguien que pueda acompañar ese proceso de la investigación, ¿no? Cuando a menudo, pues es verdad que desarrollamos muchas veces ese trabajo en una soledad que no siempre es positiva, ¿no? En ese sentido, por tanto, Rafa, el que no pudiera o no pueda ahora decir, ¿no?, esa idea de la maestría, pues yo creo que se ha traducido en que los demás sí que podemos decir que es maestro, y por tanto este homenaje es precisamente un homenaje a un gran maestro.